Qué rabia, esto es algo que uno espera que ya esté superado y sin embargo, temporada tras temporada nos vamos enterando que sigue siendo un tema pendiente en nuestra conversación. Está con nosotros acá en el estudio la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Bienvenida, ministra, gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días a todos. Buenos días a todo el matinal de Chile. Aquí veíamos en la nota varios casos, algunos emblemáticos, diríamos históricos, pero son recientes, y es una conversación que se mantiene, que no hay cambio. ¿Por qué nos ha costado tanto entender la situación de acceso a bienes nacionales de uso público, como son las orillas de lagos, de ríos, de playa, por cierto? Sí, mira, en primer lugar, la legislación, yo diría, y ese es un desafío que tenemos hoy día en bienes nacionales, es antigua. Es del año 70, de la década del 70, y también yo creo que esto va de la mano con la educación frente a este tema. En Chile hay cerca de 954 cursos de agua, digamos, catastrados. Eso incluye playas, ríos, lagos, esteros. Sin embargo, alcanzamos 60 y algo de esos que tienen fijado acceso. Estoy refiriendo 60 de 954. Sí, claro, y con eso me estoy refiriendo en realidad a lugares que son más bien alejados, que no son tan populares. No me estoy refiriendo a playas como el Quisco, el Tao, que todos sabemos que tenemos un acceso público, sino más bien justamente a casos como este, o al del Estero Roma, recientemente en la región de Higgins, donde los accesos son poco viables. Entonces, esos son los casos que requieren puntualmente acceso fijado con un cartel que de alguna manera garantice que cualquiera de nosotros pueda llegar sin que un privado se instale cerca. Usted dice que la legislación es un poco antigua. Eso por un lado, y lo otro... ¿Qué implica? Porque ¿qué se podría mejorar de la legislación? Porque aunque hay una ley, la facilidad no van a estar de la noche a la mañana. Es que a eso voy, porque de hecho se establecen penas de alguien que bloquee el acceso. ¿Que hoy día no hay? Que no es menor, no, hay penas, pero por eso digo, esto no es solo penalizar y establecer una multa. Las multas van de 10 a 100 UTM. Si tú reincides, 200 UTM. Eso es, 100 UTM puede llegar hasta 6 millones y tanto. O sea, no es una multa menor. Sin embargo, eso no resuelve el tema. Eso, o sea, estamos claros porque los casos, en vez de disminuir, han aumentado. El año pasado, ministra, muy buenos días, estábamos viendo la nota de Rafa Venegas que hubo 591, ahí lo tenemos. Exacto. El año pasado. En lo que va de este año, ¿cuántas denuncias han llegado por este tema de acceso? Mira, en promedio siempre, durante todo el año, son como 50 denuncias por los canales formales. Y aquí aprovechamos este espacio porque la gente en general lo que hace es denunciar comentando en un post, mandando un video viral, pero no hace la denuncia formal. Y nosotros hoy día hemos facilitado el canal y en bienesnacionales.cl entran a la sección Las playas son tuyas todo el año y ahí hay un formulario y pueden denunciar. Y eso nos permite abrir una fiscalización y un expediente. Y eso necesitamos que pase. En el verano no ha aumentado tanto, fíjate, porque yo creo que acá pasó un fenómeno, vamos como en 65 denuncias en promedio. Digamos, los lugares, hay regiones que presentan más denuncias y que generalmente son Biobío, Los Lagos, Coquimbo, que tienen lugares más alejados. Y acá hay un tema. Con la pandemia se incrementó que la gente fuera a lugares costeros o rurales a construir. Correcto. Y ahí se dan dos fenómenos. Por un lado, se adquirieron terrenos y por otro también se dieron tomas en bordes de río, bordes costeros, en fin, irregulares. Entonces, este fenómeno también hizo que llegara mucha gente a estos sectores y pusiera un portón, corriera el cerco, que de alguna manera el caso que vimos del lago Budi, nosotros nos contactamos, hicimos una fiscalización, tomamos contacto con la propietaria, el equipo de la Araucanía de Bienes Nacionales, yo también tomé personalmente contacto con las afectadas y claro, allí el tema es que tú puedes comprar un terreno. A veces se supera el límite, si nadie te va a fiscalizar, tú corres el cerco y se amplía tu propiedad. Y efectivamente no había un acceso, pero esa propietaria o aquellos otros que vivían ahí no te pueden impedir acceder. Eso, la normativa es muy clara. Por lo tanto, cuando se fija un acceso donde hay un privado instalado, hay que generar un acuerdo, no para perjudicarlo, sino todo lo contrario, se genera un acuerdo con presencia del delegado presidencial regional y se tiene que establecer una fijación. En este caso, por ejemplo, usted acaba de mencionar que hay una ley que es bien antigua. Sí. ¿Y qué pasa en ese caso sobre casas o en el caso que pasó en la UDI, donde hay un camping, donde debería el Estado hacer un camino paralelo? Porque yo, dueña de mi casa,
ya, tengo el acceso, lo prohíbe porque está mi casa y viene y me dice, no, esto es privado, me tienes que dejar pasar. ¿Qué pasa con la seguridad de mi casa también o de mi privado en ese caso, que como en el caso de un camping? También puedo tener miedo de no querer dejar pasar a la gente, pero no sé si me van a robar, si... Entonces, en ese caso, ¿no debería el Estado hacer un camino paralelo para que la gente pueda tener acceso a estas playas O públicas? sea, de hecho, los privados no son los que construyen el acceso. En muchos lugares son los municipios, han sido los gobiernos regionales. Siempre hay un actor estatal quien financia el camino. ¿Dónde interviene el privado? Es que tenemos que escuchar, efectivamente, resguardar lo que tú dices, en que efectivamente haya un cerco que le garantice seguridad, no sé, un muro, en fin. ¿Quién establece por dónde va ese camino? Porque si somos aquí varios vecinos. A mí me tocó una vez escuchar a un vecino que decía, me quieren poner al lado de mi casa un camino. ¿Por qué no lo ponen más allá? ¿Por qué lo tienen que poner al lado de mi casa? ¿Quién establece por dónde va a pasar ese camino público transitable? La normativa dice que se tiene que fijar al menos un acceso en el sector. Claro. Y eso significa que a veces, bueno, no vamos a dejar conforme a todo el mundo porque hay que definir el mejor lugar en el fondo. Pero ¿quién? Y ahí vienen nacionales en conjunto con la delegación presidencial. Ajá. Y entran otros actores como la Gobernación Marítima, que tiene que estar permanentemente fiscalizando. Hay situaciones como la del lago Ranco, que es un lago, no sé si ustedes lo conocen, pero que es gran extensión y ahí se dan muchos fenómenos. Y me tocó recorrerlo con la Gobernación Marítima, todo el lago, y ahí me iban mostrando distintas situaciones. Hay muchos muelles ahí privados. El tema es que cuando alguien te dice, oye, no hay acceso al lago Ranco, sí hay accesos, lo que pasa es que hay varios accesos porque efectivamente ahí es difícil establecer un solo punto para que tú accedas. Ahora, por ejemplo, en el caso, del lago Ranco, que por la extensión tiene una diversidad de condiciones socioeconómicas de gente que vive, pero hay sectores que tienen gente muy acomodada. Sí. Antes de esta discusión del acceso o de la prepotencia del señor que salía a guata pelada en ese video diciendo salgan de mi lago, que se termina convirtiendo en un meme, antes de eso, a la hora de dar los permisos de construcción, ¿quién vigila eso? ¿Quién vigila que se construya de acuerdo a una norma? ¿Quién vigila que se construyan los metros adecuados para que paguen las contribuciones? Recordemos que ahí el término de pago de contribuciones estuvo desde el presidente Piñera a la presidenta Bachelet que no tenían regularizado. ¿Quién vigila en Chile Sí, eso? bueno, bienes nacionales solo interviene en la parte pública, en los bienes fiscales, pero las construcciones tú te puedes comprar un terreno en cualquier lado como uno compra una casa, digamos, y ahí quien debe regularizar, sí, los municipios, las direcciones de obra, en fin, y obviamente uno como ciudadano cualquiera tiene que pagar las contribuciones, eso no está en discusión y de hecho eso permite también generar obras de mejoramiento en los entornos como los muelles, los puentes, en fin. Acá es re importante como tener buenos también acuerdos con los privados. Por ejemplo, fui hace poco a la región del Ñuble y hubo un privado que accedió por mutuo acuerdo, digamos, dijo, sí, en realidad yo tengo un lugar privilegiado acá y tengo acceso vehicular para la gente que va a mi camping, pero generó un portón, él tenía camino y dijo, por acá puede entrar toda la gente de manera gratuita, sin cobrarle. La gente que se queda en el camping, él le cobra, por supuesto. De manera gratuita, sin cobrarle, no es de buena onda ver. No, La ley obliga. La ley obliga, pero él en el fondo accedió a que entren a través de su propiedad. Porque mucha gente, por eso digo que esto hay que ir normándolo, porque nuestra geografía es diversa y hay lugares en que antes no eran poblados y hoy día están siendo poblados. El ordenamiento territorial es diverso y la gente prefiere no vivir en ciudad y se ha ido o tienen segunda vivienda en lugares costeros o de bordes de río. Y eso evidentemente ha generado todos estos debates y se necesita actualización de la norma, pero también más conciencia ciudadana, que no te pueden prohibir el acceso por mucho que te tengas una vista privilegiada. Yo para allá quería ir porque creo que en estos casos son donde las denuncias más sirven. De repente nosotros pensamos que por hacerse un video viral está listo, está denunciado. No. Y me metí recién nomás a la página de Bienes Nacionales, me demoré creo que 25 segundos en llegar al formulario de denuncia, que es súper claro, o sea, es sencillo. Acá el llamado a que la gente sea un fiscalizador, entendiendo que el Estado no puede estar en todas partes, digamos, fiscalizando, ¿no?
Exacto, de hecho ese ha sido el llamado, porque nos dicen ya, pero llamen a denunciar las organizaciones, porque hay organizaciones también, ahí veíamos a una, y acá nosotros necesitamos que la ciudadanía también tenga este rol, porque hay lugares que efectivamente son bien inexplorados, que no los podemos tener necesariamente identificados, y gracias a denuncias que han sido formales, que han ingresado, hemos podido llegar a esos lugares y fijar acceso. Por ejemplo, han pasado fenómenos con las inundaciones y está todo relacionado. Había un acceso fijado en el río Itata, en un sector. Y vino uno de los episodios de las inundaciones recientes, arrasó con el letrero y arrasó con el acceso. Y ahora ya la gente que vivía en ese sector, el sector de Villa Las Mercedes, que es un sector que viven personas de campo, personas mayores y todo, quedaron sin, porque el río arrasó con ese lugar. Entonces había que fijar otro lugar para que también fuera accesible para ellos, y pusimos un cartel, y eso fue hace un mes. Entonces, y eso fue gracias a una denuncia de esa junta de vecinos, que además se contactó el alcalde, nos hicieron ver que era muy necesario, era una prioridad para ellos. Ahora, en el caso concreto de una persona que ahora, en sus vacaciones, ahora está ahí en algún lugar y dice, oye, vamos acá al río, y no los dejan pasar. Una cosa es la denuncia en la página web, pero en ese minuto, con la indignación y la frustración, ¿Carabineros? Sí, Carabineros nos ha alertado, los municipios, y a veces nos han, a través de una denuncia viral, nosotros inmediatamente respondemos, los contactamos por interno en redes sociales, así que no crean que no estamos contestando los mensajes, porque a veces me pero a lo dicen... que voy, va a llegar Carabineros al lugar, no puede obligar a un privado a que deje pasar a la gente. O sea, esa gente se va a tener que comer la frustración de no poder acceder a... O sea, en rigor deberían dejarlos entrar. O sea, lo que le pasó, sí, de hecho, lo que le pasó a Ángela y a su amiga en el lago Budi es un acto en el fondo que no se puede aceptar. Ellas podían estar ahí en el lugar, y eso fue lo que después el equipo fiscalizador de bienes nacionales le hizo ver a la señora. ¿Puede Carabineros obligar al dueño de una propiedad privada a que deje pasar gente por su terreno? Puede mediar en esa situación. Yo creo que todo esto ¿Cómo va a mediar? ¿Cómo hace? O sea, tiene que hacerle ver acá que la normativa es súper clara. Un privado no puede prohibirle el acceso a otra persona, por mucho que tú tengas un acceso privilegiado al río, al borde de río, a otra persona. El privado podría decir allá, 1 kilómetro más allá hay una entrada. Claro, pero lo que ha pasado acá es que no existe ese acceso, y efectivamente nos hemos encontrado con casos así. Pero también ahí es donde hacemos un llamado a la conciencia ciudadana, porque nos ha pasado que nos han escrito personas en situación de discapacidad, personas mayores, que están habituadas a entrar por un lugar, y luego llegó un privado y se instaló, compró un terreno cerca y bloqueó el acceso que ellos fueron por años. Ministra, pero por ejemplo usted menciona que se necesita una nueva normativa. Eso le correspondería a usted, ¿no? ¿En qué va eso? Es algo que estamos estudiando. Yo creo que no todo lo resuelve la norma. Yo creo que aquí nosotros lo que sí estamos haciendo, ya actualizamos el protocolo de fiscalización. Entonces ahí estamos estableciendo varios criterios. Y la norma también, estamos diseñando una indicación que esperamos presentar pronto. Nunca ha habido como una mejora en aquello, y acá nos enfrentamos a otro tema que no hemos tratado. Acá no es el acceso solo vacacional, también es para los pescadores. También es un tema de tema turístico y económico. ¿Y el cambio en la norma a qué apunta, ministro? A precisar, a criterios que precisen y no queden tanto al acuerdo, al mutuo acuerdo con privados, sino que sea mucho más taxativo, de manera de que cuando se aplique no baste con un protocolo de fiscalización, sino que quede muy claro, no motivo de interpretación de cómo se puede aplicar. ¿Por qué no se ha presentado todavía? Uno esperaría que esto que una conversación... Han habido indicaciones en el Congreso, sí, han habido indicaciones en el Congreso, pero... Parece ser que, claro, son de estos temas que son estacionales, pero nuestro mensaje ha sido: las playas son tuyas todo el año, porque nos hemos reunido con grupos de pescadores, porque sí, para ellos todo el año no es vacacional. Ayer, de hecho, nos reunimos con pescadores de la Vega de Pupuya, de la 6ª región, y que ellos han demandado un acceso históricamente. Ministra, perdón, preguntarle también, porque las zonas donde más ocurren estas denuncias es en la zona del Maule, Biobío, Coquimbo y Aysén. Y O'Higgins. O'Higgins también. ¿Por qué? ¿Porque hay menos fiscalización? ¿A qué se debe? No, yo creo ahí hay varias situaciones. Lugares en que están geográficamente bien inexplorados. O'Higgins no es Pichilemu, sino que son otros lugares como el Estero Roma, un sector de la Laguna de Cahuil, en fin, son lugares que están con menos accesos, digamos, viables, que la geografía no ha hecho que existan caminos
pavimentados, asfaltados, en fin, son senderos. Muchas veces son senderos que han ocupado arrieros por años y que hoy día la comunidad que ha ido poblando ese sector dice, bueno, este es el lugar donde yo quiero ir a estar y descansar y pasar la tarde. Entonces, efectivamente, en esas regiones se producen, digamos, hay varios puntos que se han ido catastrando en que la gente ha ido accediendo, pero no están, digamos, viables. Vaya también un mensaje a las personas que van a hacer uso de estos lugares a mantener también la limpieza Eso y el es muy orden. importante. Porque al no ser lugares que tengan algún tipo de infraestructura, de basurero, de baño, también hay que hacer un llamado cultural, ¿no? Porque claro, vamos a suponer que no toda la gente que tiene una construcción que colinda con una orilla son unos demonios que no quieren ver a nadie, pero tampoco quieren tener ahí el patio trasero de sus propiedades lleno de basura, de mugre. Nos pasa mucho eso. Yo creo que es muy importante lo que dices tú, Eduardo, que los privados a veces se resisten, digamos, de no dejar acceso porque hay poco cuidado con nuestras playas, eso hay que decirlo. Incluso en aquellas que son de alta afluencia de público, que hay basureros, que los municipios han invertido, siempre vemos basura en nuestras playas y ríos. Y en los cursos de agua siempre vemos botellas. Entonces ahí hay que hacer un llamado. Si vas a un lugar, llévate tu basura. No cuesta Ministra, nada. quería consultarle sobre lo que mencionaba Eduardo recién. Decía, si yo soy dueño de una propiedad y puedo decir, bueno, a 1 kilómetro más allá hay un acceso. Supongamos que ese acceso no existe. ¿No puede el Estado decir, bueno, corto estas malezas y creo un camino? O sea, ¿De qué depende eso? No, de hecho, ha sido así. Hay fijaciones que hay que determinar si efectivamente ese lugar es el adecuado para hacer esa fijación, si hay un interés también de la comunidad, si es viable de alguna manera ese lugar, no vamos a instalar un acceso como Claro. en medio de roquerío, en Pero fin. puede pasar también que los ciudadanos de la zona digan, no creemos para que no venga mucha gente y que siga siendo una zona más privada. Y Sí, por pero eso también hay prohibición de los mismos ciudadanos. No ha ocurrido en general. Yo te insistiría, son lugares que no son tan poblados y la gente, incluso la gente que ha ido habitando esos lugares, lo pide. Porque para ellos es una garantía tener un cartel que les diga, claro. porque también ahí el cartel habla de la norma. Ahí interviene ya el municipio, Perfecto. después el municipio va urbanizando de alguna manera el sector. Es que porque está Te va dando presente, plusvalía finalmente. también Exactamente. a Claro. los terrenos que ya están ahí. Veíamos también en las imágenes otro de los fenómenos que se producen en esta época, o sea, no en esta época, que se ha venido produciendo siempre, que son las tomas ilegales. En Pucuy había hay varios más y veíamos ahí, por ejemplo, ahí esas imágenes de la destrucción de estas construcciones. En algunos lugares veíamos las tomas VIP, que era gente que se construía segundas viviendas, lugares inadecuados, que simplemente se los tomaron y hacían tremendas construcciones. Algunos de ellos, ¿te acuerdas? En el norte, Sí, que eran incluso autoridades municipales vinculadas a eso. Qué vergüenza, estimado, porque siempre vergonzoso para un ciudadano normal, imagínense para una persona vinculada con el Estado de alguna u otra manera. Ese- ¿Cómo estamos